Buenas tardes a todas, espero que todas estén muy bien. Yo estoy muy bien, gracias a Dios. Por aquí ya hoy nuestra última clase, nuestro último momentito en el que vamos a estar. Buenas noches. Mira, lo que pasa es que yo veo por la ventana de mi casa y todavía el sol está afuera y para mí es buenas tardes. Eso es lo que sucede. Pero sí, buenas noches, muy buenas noches a todas. Espero que todas estén muy bien. Vamos a Vamos hoy a estudiar nuestro caso número 8, el último caso del libro de los jueces, que si usted lo leyó, quizás terminó un poco como en inglés le dicen disturbed, un poco afectado por la historia que vamos a estudiar o que vamos a compartir este tiempecito juntas. Pero esta historia yo pienso que es un resumen de toda la condición del pueblo de Israel y que por lo tanto nos enseña que lo deteriorado que el pueblo está. Así que eso debemos de recordarnos de ese pequeño detalle. Déjenme terminar de organizar todo esto para entonces poder comenzar. Vamos a orar. Vamos a orar para entonces comenzar. Oremos. Querido Dios, gracias por este día, gracias por cuidarnos, por protegernos, por bendecirnos y gracias, Señor, por la oportunidad que nos das de haber estudiado el libro de jueces. Gracias por el privilegio que nos das de poder terminarlo, sentirnos que hemos completado algo, pero también sentirnos con la responsabilidad de vivir de acuerdo a las lecciones que hemos aprendido. Yo te pido que nos protejas, que proteja esa lección que hemos aprendido en nuestra mente y en nuestro corazón y que podamos instruir a otros y demostrar esas lecciones que hemos aprendido del libro de jueces para poder vivir una vida que refleje obediencia y fidelidad a ti en todo momento. Bendice a cada una de las familias aquí representadas. Abre nuestra mente para poder entender lo que tú tienes para nosotros y protégenos y guíanos siempre. En tu nombre, amén. Bien, eh, vamos a comenzar. Vamos a comenzar nuestra clasecita de hoy. Buenas a todas. Espero que todas estén muy bien. Vamos entonces a comenzar nuestra clasecita de hoy. Eh, Estoy por aquí confirmando que todas estemos. Recuerden que hoy es prácticamente nuestra última clase, entonces yo quiero asegurarme que todas puedan recibir el mensaje. ¿Está bien? Y al final no se vaya nadie. Al final tengo unos detallitos que compartirles, pero ya eso es con este grupito. ¿Está bien? Bien. Vamos a comenzar. Hoy vamos a estudiar o a repasar, bendiciones, Avi, Dios te bendiga. Vamos a repasar las lecciones que encontramos en los capítulos 17 al 21 del libro de jueces, los últimos libros de los últimos capítulos de este libro. Ahora, cuando yo estaba leyendo esto, aprendí algo muy valioso y es que eh, estas historias se supone que nos las hayan dicho de un principio. ¿Se dieron cuenta? Que estas historias son historias, las historias que vamos a evaluar en el día de hoy, son historias que nos explican el deterioro real, intenso de este pueblo. Entonces, como nos explica el deterioro real de este pueblo, eh, no son historias que van cronológicamente. Así que estas historias de los últimos capítulos de jueces no son historias que sucedieron después de Sansón, no. Estas historias sucedieron antes, incluso la última historia del capítulo 20 y 21, si mal no recuerdo, 19, 20 y 21. Estos tres capítulos nos describen historias que pasaron antes de que el pueblo haya entrado oficialmente y completamente al pueblo, a la región de la tierra de Canaán.
Así que con eso en mente yo decía, bueno, pues si hubiera sabido esto antes, hubiéramos leído esto primero, ¿verdad? Pero hay un punto muy importante y es que recuerden que a medida que fuimos estudiando cada juez, a medida que fuimos aprendiendo sobre cada juez, yo me siento experta en el libro de jueces. ¿Y ustedes? ¿Cómo se sienten? Se sienten expertas también. Como que si alguien le hace alguna pregunta, usted puede resolver. Quizá le toca repasar algún detalle, pero usted se siente como que confiada en esto. Bueno, el punto de todo esto es que el capítulo 19, el capítulo 17 y 18 nos explica una historia que sucedió que pudo haber sucedido en cualquier momento en cualquier periodo de los jueces. Y el capítulo 19, 20 y 21, por el profeta que estaba allí, o mejor dicho, profeta no, por el sacerdote Finés, que era el que estaba en mando en ese momento, se puede entender que ese momento, esa historia, ese lío, revolú que pasó el pueblo en ese momento, sucedió antes de ellos entrar a la tierra de Canaán. Por lo tanto, las historias de Otoniel, Ahod, Samgar, Débora, Barak, Jefté, los profetas menores, los jueces menores y Sansón son historias o son eventos muy importantes que nos ayudan a entender el deterioro real y profundo, no solamente espiritual, pero moral del pueblo. Vuelvo y repito. Los últimos 5 capítulos del libro de Jueces no sucedieron inmediatamente después de Sansón. Fuimos cronológicamente desde Otoniel hasta Sansón. Pero los últimos 5 capítulos sucedieron durante o antes de todos estos eventos suceder. Porque estos cinco capítulos están al final por una razón. Y es para recordarnos el deterioro físico, el deterioro moral, el deterioro social, el deterioro espiritual que vivía o que tenía el pueblo de Israel. Por lo tanto, el pueblo de Israel era muy importante para que nosotros pudiésemos entender. Samuel, que fue el que posiblemente escribió este libro, nos dejó estas historias al final, estos dos eventos importantes al final, para nosotros entender que realmente el pueblo de Dios estaba perdido y que en esa condición perdida Dios decide actuar aún así con amor y misericordia, escuchándolo, atendiéndolos, prestándoles atención. Entonces, en eso fue que quedamos. Vamos entonces a entrar a los eventos que ocurrieron en el capítulo 17 al capítulo 18. ¿Verdad? Vamos a comenzar por ahí. Hay dos historias. Está la historia de Micaía, un muchacho un poco travieso. Bueno, muchacho no, un hombre ya viejo que tenía familia y todo, y se supone que él era la cabeza de su hogar. Lo que eso fue un lío. Y vamos a aprender también de lo que pasó con otra persona que se supone que sabía el significado de su llamado, o verdad, de donde él era, eh, de lo que se supone que él iba a hacer y hizo todo lo contrario. Cosa bárbara. El capítulo 19 realmente es el más fuerte de todos. Bueno, vamos a comenzar desde el principio. Porque aquí el texto clave es Jueces 21-25, el último, que dice, en aquellos días no había rey en Israel. Cada uno hacía lo que bien le parecía. Hacían lo que le daba la gana. Entonces, con eso en mente, a lo largo del libro de Jueces, vemos un patrón que se repite una y otra vez. El pueblo abandona a Dios, Dios permite la opresión, Israel clama por ayuda, Dios levanta un juez, el juez trae liberación y paz,
y el pueblo vuelve a apartarse de Dios y así vuelve otra vez ese ciclo. Cada juez trae una solución temporal, pero ninguno logra transformar permanentemente el corazón del pueblo, porque el problema nunca fue la falta de un buen líder, porque desde un principio Dios le dijo al pueblo de Israel que Él estaría con ellos. El problema era la falta de entrega total al verdadero rey. Y hoy vamos a hablar de quién es ese verdadero rey. Por ejemplo, estas son las evidencias que tenemos del caso del día de hoy. Durante el estudio vimos líderes muy reconocidos, muy diferentes, pero muy importantes. Otoniel era un líder fiel. Ahod, un líder inesperado, con una estrategia diferente. Samgar, un héroe con herramientas sencillas. Débora, una líder llena de sabiduría. Barak, un hombre que aprendió a confiar y a caminar en fe. Gedeón, un libertador que pasó de la duda a la fe, y aunque al final conocemos más de la historia de Gedeón, y por lo menos yo terminé un poquito decepcionada con él, aprendí que puedo pasar de la duda a la fe, del miedo a la confianza, del miedo a la valentía, si confío en Dios. Jefté, un hombre marcado por el rechazo y decisiones impulsivas, pero aún así Dios lo utilizó. Y Sansón, un hombre que con gran poder, pero con un carácter frágil, aún así se dejó utilizar por Dios hasta su muerte. Entonces todos ellos fueron utilizados por Dios, pero ninguno fue el rey que Israel necesitaba realmente. Entonces la gran pregunta es, al final de este libro, podemos hacernos esta pregunta. ¿Quién podrá entonces gobernar al pueblo de Dios de manera perfecta? Porque cuando leemos los últimos 5 capítulos de Jueces decimos, esta gente es ingobernable, no hay forma de mantener en orden este grupo de personas, pero la respuesta comienza a desarrollarse en los próximos libros. El profeta Samuel nos va haciendo como la camita para poder entender que Israel comienza a pedir un rey humano, y ahí en el Antiguo Testamento nos apunta finalmente hacia un rey diferente, uno que no solo derrotaría enemigos externos, pero que también exterminaría el pecado y la muerte. Y ese rey es Cristo Jesús. Entonces, aunque el libro de Jueces nos hace la camita para, para primera y segunda de Samuel, también es este libro de Jueces que nos recuerda que toda la historia de la Biblia apunta a una persona, a Cristo Jesús. Y es Cristo Jesús, nuestro Rey verdadero. De los jueces a Jesús, nosotros podemos aprender que los jueces fueron libertadores temporales, pero Jesús es nuestro libertador eterno. Los jueces rescataron a Israel de enemigos físicos, pero Jesús rescata a la humanidad del pecado. Los jueces murieron y fueron reemplazados. Cuando moría uno, se levantaba otro. Pero Jesús vive para siempre y reina eternamente. Amén. Los jueces señalaron la necesidad de un mejor líder. Jesús es el rey perfecto que el mundo necesita desde el principio. Entonces, el caso está prácticamente resuelto. Lo único que vamos a indagar un poquito acerca de lo que sucedió en estos últimos 5 capítulos. El libro de Jueces no trata principalmente de héroes, ni de todos estos jueces, de todos estos jueces descritos en el libro de Jueces. Trata de un pueblo que necesitaba desesperadamente a un rey, pero no un rey carnal, porque ya vemos lo que pasó con Abimelech, sino que cada historia de Jueces nos revela tanto la gracia de Dios como la incapacidad humana para sostener una obediencia constante. Entonces, los jueces fueron instrumentos valiosos, pero imperfectos. Sus vidas apuntan hacia la necesidad de un Salvador y Rey perfecto. Entonces, vamos a casi cerrar hoy que cerramos este estudio, podemos entender que la frase cada uno hacía lo que le parecía no es solo una descripción de Israel, es también el resultado o la advertencia para toda nuestra generación. Cuando Dios deja de ocupar el trono de nuestro corazón, el resultado siempre es desorden. Pero cuando reconocemos a Jesús como nuestro rey, encontramos el liderazgo, la justicia, la salvación,
que ningún juez pudo ofrecer. La historia de jueces termina con una necesidad. El evangelio Mateo, Marcos, Lucas, Juan, Nuevo Testamento, comienza con una esperanza. Y esa esperanza, la respuesta de esa necesidad que el libro de jueces presenta al final, es Jesucristo, el rey que todos estábamos buscando desde el principio. Así que vamos a ver cómo realmente estaba el pueblo de Israel, al punto de que ellos hacían lo que les parecía. Así dice el último versículo, dice, en aquellos días no había rey en Israel, cada uno de ellos hacía lo que bien le parecía. Capítulo 17. Si usted desea acompañarme con su Biblia, con sus anotaciones, así todas vamos por el mismo caminito para entender lo que sucede en cada uno de los capítulos. En el capítulo 17 se nos presenta una situación. Hay una señora que no encuentra un dinero que ella tenía en su casa y se entera que su hijo, Micaía, fue el que le robó ese dinero. Le robó un dinero a su mamá y en algunas descripciones dicen que posiblemente lo entregó porque tenía miedo o porque tenía otro propósito para eso. Entonces, interesantemente, ella procede a maldecir al ladrón, pero agradecerle a su hijo por entregarle. Pero no es la misma persona. Debemos de tener eso claro. Ella se alegra de que le devolvieron ese dinero, pero recuerden que para este tiempo debemos de recordar esto todo el tiempo. El recordatorio de hoy es, no debemos de olvidarlo. La intención de estos 5 capítulos es mostrar lo lejos que el pueblo de Israel, que la gente de Israel se habían alejado de Dios. ¿Ok? Entonces, esta señora tenía este dinero, se le pierde, su hijo se lo trae porque tenía miedo, había mucha superstición, y ella dice, ay, gracias a Dios que apareció ese dinero, yo le agradezco a Dios tanto por tu hijo, por mi hijo, con este dinero, con estas piezas de plata, yo voy a mandar a que me hagan una imagen y que me fundan un ídolo. Cuánta ironía. Entonces, eran 200 monedas de plata. Y esas 200 monedas de plata las convirtieron en una imagen, en un ídolo. Y Micaía dijo, perfecto, entonces yo voy a en un área de mi casa, voy a construir un santuario. ¿Ven cómo esto no tiene ningún tipo de sentido? Tienen las cosas confundidas. Así mismo, Chami, así mismo me sentí yo. Todas las cosas confundidas. Utilizan lenguaje religioso, ¿verdad? Como que están bien, pero están mal completamente. Ella agradece a Dios, a Jehová, porque apareció su dinero, pero en agradecimiento dice, voy a crear una imagen a un ídolo. Y Micaía dice, yo quiero recibir la bendición de Jehová, entonces yo voy a hacer un templo, un santuario en mi casa, que para ese tiempo no era posible, o sea, era prohibido crear un santuario personal. Entonces él dijo, yo voy a crear un santuario personal y voy a poner la imagen, voy a poner el ídolo que hizo mi mamá. Hizo un efod, ¿se acuerdan de lo que pasa cuando se hace un efod? Hizo un efod y tras que hizo un efod, asignó a uno de sus hijos para que sea el sacerdote temporero, a lo que él conseguía uno, y hizo un santuario personal en su casa. Se pueden imaginar la cosa. Hay cosas que yo jamás voy a entender. Y esta es una. La capacidad que tiene mucha gente, y voy a hablar específicamente del pueblo de Israel, que tuvo esta gente de distorsionar las cosas. Entonces, él crea este santuario, asigna a uno de sus hijos como sacerdote, le entrega el efod ese para que se lo ponga. Un caos, mi Javi, como tú no tienes idea. Y el versículo 6 del capítulo 19 nos introduce esa frase de cada uno hacía lo que le daba la gana, porque eso era lo que parecía. Ellos hacían lo que les daba la gana. Un caos moral, espiritual, emocional, físico. Ellos ya ni sabían en qué creían, cómo creían, qué se supone que tenían que hacer. Tenían una mezcla de cosas. Todo esto porque no obedecieron a Dios desde un principio. Cuando ustedes llegan a esta tierra,
expulsen todo lo que no tenga que ver con el pueblo de Israel. Pero no, perdieron su identidad a sí mismos. Totalmente. El resultado de no conocer la verdad. Realmente ellos conocían la verdad. Lo que hicieron fue descuidar el adorar a Dios realmente. Porque el problema era que el pueblo dejó de ser obediente y dejó de adorar verdaderamente. Y permitió que todas esas cosas afectaran su identidad como pueblo. Recuerden que esta es la condición del pueblo de Israel antes de entrar casi, o sea, muchas de estas historias fueron antes de entrar a la tierra de Canaán, las cosas se ponían peor. Lo único que Dios intervino con amor y misericordia en muchas ocasiones. Entonces, ¿qué sucede? Pues iba un muchacho de la tribu de Leví viajando de un pueblo a otro y cruza por la tribu de Micaía. Y Micaía escucha que habla diferente, le pregunta de dónde es él y él dice, yo soy levita. Y Micaía dice, perfecto, lo único que me faltaba a mi, a mi santuario personal, un sacerdote personal. Y se lleva a este muchacho levita a su casa para que sea el sacerdote personal de su casa. Imagínense, él lo contrató, le dio trabajo, le dio comida, le dio hospedaje, le dijo, quédate aquí. Lo único que yo necesito es que tú seas el sacerdote de mi santuario. Recuerden que les dije que esto era prohibido, pero a Micaía creía que hacer esto le traía bendición, porque él escuchaba, bueno, en el santuario habita Dios, y si yo tengo un santuario en mi propia casa, entonces Dios vive aquí. Y yo me imagino que hasta se jactaba de, de esta hazaña. Ay, yo tengo un santuario en mi casa. Me da hasta risa, porque cuánta confusión, cuánto revolú, cuánta distorsión. Y entonces comienza el capítulo 18. En el capítulo 18 nosotros aprendimos que hay una tribu que estaba buscando territorio y era la tribu de Dan. La tribu de Dan está buscando territorio, mandan a un grupo de muchachos a que vayan conquistando tierras que estén vacías, se vayan organizando para que nos podamos quedar ahí. Recuerden que Sansón hacía lo mismo. Cuando Sansón era un niño, ellos todavía no se habían establecido en una tierra. Entonces, posiblemente esta historia de Micaía está relacionada con ese tiempo en el que Sansón iba creciendo, ¿verdad? Estamos tratando de unir los detalles. Entonces, recuerden que yo les había dicho que Sansón viajaba con los guerreros y al viajar él aprendía y observaba y el Espíritu Santo lo capacitaba para poder pelear contra los filisteos. Pero miren lo que sucede. La tribu de Dan está buscando territorio y pasan por la región en donde estaba la casa de Micaía y algunos de ellos se hospedan allí. Y cuando se hospedan allí hablan con el sacerdote, porque el sacerdote está allí en la casa, en su trabajo. Y ellos le dicen, oye, esto está bien bonito aquí, ¿qué es esto? Y él le dice, bueno, esto es un santuario personal de la casa de Micaía. Y entonces la tribu de Dan se queda como que, bueno, esto no suena como que es legal, esto no suena como que es correcto, pero oye, esos ídolos que tienen ahí, eso se ve chévere. Y comenzaron así a observar todo y comenzaron a hablar con el levita. Y le dijeron, oye, nosotros, la tribu de Dan, necesitamos un sacerdote. Y yo creo que a ti te viene bien, en vez de quedarte con esta familia nada más, venir y ser nuestro sacerdote. O sea, te estamos diciendo, te vamos a dar te vamos a dar una promoción. En vez de ser sacerdote personal, tú vas a ser el sacerdote de una tribu. Al levita se le llenaron los ojos de posibilidades y se fue con ellos, pero no se fue con las manos vacías. La tribu de Dan saquearon el santuario de Micaía y se llevaron al sacerdote levita eh, ¿verdad? Con la promesa de que iba a tener una congregación más grande. Claro que sí, ahora ese sacerdote iba a ser el sacerdote de toda la tribu de Dan. Un lío grandísimo. Lo que nos enseña que la iglesia o los líderes espirituales en este momento está motivada por la conveniencia. A él le convenía tener una congregación más grande. Incluso yo me pongo a pensar que este levita, ¿por qué estaba viajando solo? ¿Por qué se fue por ahí? Quizá él
él no tenía como que una buena reputación o venía de un pleito con su familia y en esto encontró su propósito. Pero miren qué propósito, porque recuerden que los levitas fueron llamados, es una tribu especial llamada a llevar a la iglesia a la alabanza, a la adoración. Así que se supone que él sabía desde pequeño, que le habían enseñado cómo llevar al pueblo a una adoración verdadera. Pero miren para allá de qué manera estaba haciendo las cosas por conveniencia, no por fidelidad a Dios. Entonces, la idolatría se quedó en la nueva ciudad tomada por la tribu de Dan. Ellos fueron a encontrar esta tierra, una gente pasiva que no buscaba pleito con nadie, la saquearon, mataron a todo el mundo y se establecieron allí. Y fue aunque esa región fue muy grande, fue abastecida con idolatría. Un desastre la historia de Micaías, en donde hay desconfianza, mentira, confusión, deterioro y por sobre todas las cosas la creencia de que pues yo puedo recibir la bendición de Dios o yo adoro a Dios por conveniencia, hago las cosas por conveniencia. Es lo que sucedió con Micaías. Esa es la primera historia en los últimos 5 capítulos. Y después, el capítulo 19 comienza a narrar uno de las historias más oscuras de la Biblia. Porque estos próximos capítulos, describen el profundo deterioro moral que tenía el pueblo de Israel. Ustedes se acuerdan de la historia de Sodoma y Gomorra, cuando Lot estaba en su casa y llegaron unos ángeles a casa de Lot y Lot los invitó. Y pasaron allí como unos eventos extraños entre unos perturbadores que andaban por ahí, que querían hacerle daño a esos hombres de Dios. Y Lot le ofreció a sus hijas. ¿Se acuerdan de esa historia terrorífica? Pues algo así sucede en los próximos capítulos. Voy a tratar de no entrar en tantísimo detalle, porque debemos de recordar una vez más que la intención de estos capítulos es mostrarnos lo lejos que se había alejado Dios, se había alejado Israel de Dios. ¿Ok? Lo lejos que se había alejado Israel de Dios. En el versículo 1 del capítulo 19 describen a otro levita. De momento yo pensé que era el mismo, pero no, era otro. Otro hombre que se supone que entendía el concepto de la adoración verdadera a Dios. Y este hombre toma a una mujer concubina como concubina de otra región. Al entender o al leer que él tomó a una mujer como concubina, podemos deducir o comprender de que él ya estaba casado, simplemente estaba tomando a otra mujer. Esto era muy común en ese tiempo, el que un hombre tuviera varias mujeres, así que ahí no hay problema. El problema es que ella se molestó con él. Algunas versiones dicen que tuvo algún tipo de enemistad. Otras versiones dicen que ella sentía que había infidelidad y por lo tanto ella se fue para la casa de su papá otra vez. Ella dijo, yo no voy a vivir aquí, hasta con esas loqueras, yo no voy. Incluso otras personas dicen que ella fue la que fue infiel. El punto es que ella decidió irse para su casa. Él, entonces, se da con su siervo para casa de la concubina. Se encuentra con el suegro y el suegro le dice, ay, está bien, ella se va a ir contigo, yo entiendo que fue un malentendido, pero quédate un par de días. Y el muchacho se quedó un total de 6 días, porque cada día que pasaba, el suegro le decía, ay, quédate, y comían, y la pasaban bien, y festejaban, y al otro día volvían otra vez, y él trataba como que de alargar el asunto. El suegro tratando de alargar el asunto de que se llevaran a su hija de nuevo. Bueno, el punto es que llega un día, el 6.º día, el levita dice, me voy para mi casa ya, basta. Y le dice a su siervo, nos vamos. Y le dice a su mujer, empaca que nos vamos.
¿verdad? A la concubina, ellas recogen y se van. Cuando ellos van de camino, el siervo le dice, mira, vamos a parar en esta ciudad, una ciudad que después es reconocida como Jerusalén. Pero esa ciudad en específico todavía no había sido conquistada por israelitas, o la mayoría no eran israelitas. Por lo tanto, entrar a esa ciudad era peligroso. Así que ellos dicen, el levita le dice, vamos más para adelante, hay una ciudad que se llama Gibeá, y allí nos detenemos. Nos detenemos en Gibeá, descansamos en la plaza, vemos si alguien nos da posada, y descansamos allí, pasamos la noche y al otro día arrancamos. Bueno, llegaron a la ciudad de Gibeá, nadie les daba posada, y ellos, bueno, tomaron la decisión incómoda y peligrosa de descansar o parar y dormir en la plaza de la ciudad. Eso era peligroso porque al caer la noche, la gente acostumbraba a robar, saqueaban, lastimaban a la gente, entonces abusaban de ellos. Entonces, pasó un anciano, los ve allí, ve que hay una mujer, que hay un siervo joven, que está este señor, que tienen posesiones, y les dice, miren, no es seguro que ustedes se queden aquí. Y el levita dice, bueno, es que no hemos encontrado ningún lugar donde quedarnos. Y el anciano le dice, bueno, quédense en mi casa. Yo no tengo muchas cosas, pero vengan. Y entonces el levita le dice, no, es que no nos hace falta nada. Mira, traímos pajas para nuestros burros, tenemos vino, pan, comida, jugo, agua, tenemos lo necesario para sobrevivir la noche. Realmente de usted no necesitamos nada más que un lugar donde recostar la cabeza. Y el anciano le dice, pues vámonos para mi casa. Bueno, llegan a la casa, pero unos perturbadores de por la ciudad, de por ahí, se enteraron del levita, de sus posesiones, y llegaron a la casa del anciano tocando la puerta pidiendo por el levita. Y le dijeron, danos al levita, al anciano. Y el anciano dijo que no le hagan daño a ese señor tan bueno que fue, que él no va a permitir que eso suceda, que mejor él le daba a su hija y a la esposa, a la mujer del levita. Que mejor el anciano, el dueño de la casa, les entregaba a ellas dos. Ahí hubo un tirijala, ellos dijeron que comenzaron a decir que no, que querían al levita. Sí, es muy fuerte. Y el anciano decía que no, y en una y en otra, el levita, escuchen esta parte, empuja por la puerta a su mujer, cierra la puerta y la tranca. Y los próximos versículos nos dicen el 25 y 26, que le hicieron daño, ya ustedes saben qué tipo de daño, a la mujer del levita toda la noche. Todos los hombres, toda la noche. Cuando todo se acabó, la dejaron en la puerta de la casa. Al otro día, el levita se levanta para irse, abre la puerta y encuentra a la muchacha en la puerta de la casa. Le dice, mira, párate que nos vamos. Y la muchacha no responde. La coge, la pone sobre un caballo y llega a su casa. Cuando él llega a su casa, se da cuenta que la muchacha está muerta. La mataron, le hicieron tanto daño que murió. Y él decidió convocar una reunión de todas las tribus, activar un protocolo que a mí todavía hasta el sol de hoy yo no entiendo ni comprenderé. Y la forma en la que él convoca esta reunión fue cortar en 12 pedazos el cuerpo de su mujer difunta y enviar un pedazo a cada una de las tribus. Cuando las tribus reciben eso, se reúnen y dicen, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? Esto es un acto horroroso. Recuerden que estos capítulos nos están mostrando cuán lejos de Dios los israelitas estaban. Y yo digo cuán lejos porque no era como que ellos no vivían sin ley. Habían instrucciones. Dios les dio lo que tenían que hacer. Habían leyes espirituales y leyes morales. Los 10 mandamientos se le habían entregado a esta gente. Entonces, a mí no me cabe
la duda de que simplemente ellos no la seguían, porque literalmente se olvidaron completamente de Dios. Y no estamos hablando de un pueblo enemigo, no estamos hablando de los moabitas, de los amonas, de los amalecitas, no estamos hablando de los amonitas, no estamos hablando de los filisteos, estamos hablando del pueblo de Dios, de uno de ellos, de un levita, de uno de la tribu de Leví, que se supone que sabía lo que significaba adorar verdaderamente a Dios. El mensaje era, debemos de convocarnos porque hubo un daño grave hacia una mujer y debemos de acusar a quien lo hizo. Entonces hubo una reunión. En el capítulo 20 se describe de qué fue lo que pasó. Llegaron 400,000 guerreros, líderes de todas las tribus. Y ellos ahí hicieron como un juramento. El que no llegara a esta reunión realmente tiene problemas con nosotros. Y van a morir. Y toda toda su generación y su linaje consigo. Y entonces le dan la palabra al levita, al hombre que le hizo eso a su mujer. Le dan la palabra al levita y el levita dice, y escuchen cómo dice, él dice, lo que pasa fue que yo fui a la ciudad de Gibeá, que es una tribu, que es parte de la tribu de Benjamín, y vinieron unos hombres de la tribu de Benjamín y le hicieron daño a mi mujer. Pero él omite el caso de que fue él que la tiró por la puerta. Y él omite el punto de que fue él que la picoteó en pedazos. Él deja fuera esos detalles. Entonces, los líderes dicen, bueno, esto es lo que vamos a hacer. Vamos a ejecutar a esta gente y a los que le hicieron daño a la muchacha. Pero los de la tribu de Benjamín dicen, no, esto no tiene ningún tipo de sentido. Eso no fue lo que pasó. Él nos entregó a la mujer y él fue que hizo eso. Pero aún así, la tribu de Benjamín envió 26,000 guerreros. Recuerden que esos guerreros de la tribu de Benjamín eran muy diestros, muchos de ellos ambidiestros, porque 700 de ellos eran zurdos. Comienza una guerra entre todas las tribus de Israel y la tribu de Benjamín, versus la tribu de Benjamín. La tribu de Israel eran 400,000, ya yo se los había dicho, y la tribu de Benjamín eran 26,000. Y se convocaron, hubo guerra en 2 ocasiones. Y en las 2 ocasiones la tribu de Benjamín fue la que ganó. Y entonces los líderes del pueblo de Israel, miren la distorsión, consultan a Dios. Dios, ¿cómo nosotros vamos a hacer esto? Después de todo esto, consultan a Dios y dicen, Señor, Dios, por favor, ayúdanos a ganar esta guerra. Mira lo que esta gente hizo. Y yo me imagino a Dios mirándolos como que no los puedo creer. No los puedo creer. Y esto me hizo pensar y anoté, consultar a Dios no elimina la necesidad de examinar nuestro corazón. Así que Dios los puso a prueba y ellos, en el versículo 26 dice que lloraron, que ayunaron, que ofrecieron sacrificios a Dios y en una tercera ocasión Dios le dijo, bueno, ahora sí váyanse a la guerra. Y en ese momento hubo una supuesta victoria, ¿verdad? Y yo digo supuesta victoria porque el resultado de esto fue que el pueblo, los israelitas, ¿verdad? La mayoría de las tribus, exterminaron prácticamente a la tribu de Benjamín. Mataron a todos los hombres, a la mayoría de los hombres, mataron a todas las mujeres casadas y a todos los niños. Y quedaron única y exclusivamente, bueno, los exterminaron a todos. Quedaron solamente 600 hombres de esa tribu. Y entonces, porque ellos atacaron y masacraron a la tribu de Benjamín, no había nadie vivo. Entonces, en el capítulo 21 nos describe otro problema. Ahora el pueblo de Israel, las tribus que se reunieron dijeron, bueno, ahora hay un lío grande, tenemos 600 hombres de la tribu de Benjamín nada más. No hay mujeres,
de la tribu de Benjamín, no hay forma de que ellos se reproduzcan, esa tribu va a desaparecer. Y nosotros juraron de nuevo, hicieron un voto, no le vamos a dar de nuestras hijas. Y al hacer ese voto, esa promesa, entonces se dieron cuenta que esa tribu iba a desaparecer y se volvieron a sentir tristes porque entonces estaban afectando ahora su propia historia. Son 12 tribus. Imagínense, ellos mismos destruyeron a uno de ellos. Así que a ellos se les ocurre una genial idea. La genial idea era investigar quién rompió la primera promesa. La primera promesa era, o la primera convocatoria fue, cuando ellos se reunieron para hablar acerca de lo que pasó con la concubina. Y ahí ellos se enteraron que no llegó Jabes de Galaal. Como Jabes de Galaal no llegó, vamos a matar a todos los hombres, todas las mujeres casadas y todos los niños de Jabes de Galaal. Y las mujeres vírgenes que queden, nos las traen para juntarlas con las muchachas de la tribu de Benjamín. Y eso hicieron. Mataron a todos los hombres, mujeres casadas y niños de Jabes de Galaal y las 400 muchachas vírgenes que quedaron vivas de esa masacre, las juntaron con los 600 hombres de Benjamín. Pero no era suficiente, faltaban 200. La confusión era completamente real. Ellos no sabían ya qué más hacer. Y en ningún momento se nos dice que consultaron a Dios, no le preguntaron a Dios de qué manera vamos a conseguir que esta tribu no desaparezca. No lo hicieron. ¿Qué sucede? Versículo 21, ya casi el final del capítulo, dice que sugirieron, mira, en Silo ellos hacen una fiesta y en esta fiesta muchas mujeres vírgenes se van por el campo danzando. Lo que vamos a hacer es que vamos a decirle a los muchachos, los 200 muchachos que quedaban de la tribu de Benjamín, que se escondan en el monte y cuando las muchachas vayan pasando, se las lleven. Miren qué solución. Secuestrar muchacha. Y así lo hicieron. Se escondieron y secuestraron muchacha. Porque en la mente de ellos, recuerden que ellos habían hecho un juramento que ellos nunca le iban a dar una hija a la tribu de Benjamín, ¿verdad? Pero en este caso, los padres, los hombres, padres de familia de esa región de Silo, no iban a entregar a sus hijas, no las estaban dando. Ellos las estaban tomando. Así que en la mente loca de ellos, en la mente distorsionada de ellos, eso es válido. En la promesa que ellos hicieron, en el voto que ellos hicieron, eso no rompía el juramento. Pero que no rompiera el juramento no significaba que eso era correcto. Simplemente son mentes corrompidas y confundidas con soluciones humanas que complicaban más la situación. En vez de sentarse y analizar la situación, acudir a Dios y que Dios les respondiera. Ellos hicieron crímenes horribles, hubo crímenes horribles, guerra civil, juramentos apresurados sin darse cuenta de lo que iban a ocasionar, destruyen ciudades, rompen familias y secuestran mujeres. Nunca buscaron dirección de Dios para resolver el asunto. Para resolver ningún asunto. Nunca buscaron a Dios. Y es el versículo 25 que diga, el último de ese capítulo, el último versículo del libro completo, nos dice, nos explica todo. ¿Por qué ellos hicieron todas estas loqueras? Lo hicieron porque no había rey. Y no haber rey significaba que no habían órdenes, no habían leyes, no había un sistema judicial establecido. Pero cuando uno se pone a analizar, realmente sí lo había. Sí había un rey en Israel. Sí había un soberano sobre Israel. Sí había alguien que mandaba. El que estaba en mando, liderando al pueblo de Israel, a quienes ellos debían de acudir y de pedir consejo y ayuda y dirección, y debían de seguir sus órdenes y ser obedientes y adorar en todo tiempo, era a Jehová.
pero ellos dejaron de reconocer a Dios como su rey. Y al dejar de reconocer a Dios como su rey, comenzaron a tomar decisiones equivocadas. Y como dijo Abby por ahí en el chat, dijo que, eh, que cualquier parecido es pura coincidencia. Entonces, el problema más grande no es quién nos gobierna, sino quién gobierna nuestro corazón. Ningún líder humano puede ocupar el lugar que solo Dios merece. Dios siempre cumple su plan de redención, aun cuando su pueblo falla. Y porque debemos de recordar que toda la Biblia apunta a Cristo Jesús. En esta historia, que termina triste, termina con mucha confusión y destrucción moral, logramos entender o logramos encontrar la respuesta a todo. En donde hay destrucción, inmoralidad, confusión, eh, en donde hay uh, división, desunión, muerte, rechazo, dolor, en donde hay todo eso, lo que existe es falta de moralidad, decisiones apresuradas, enemigos externos, depravación, donde existe todo eso. Lo que existen son personas que creen que pueden tomar decisiones y actuar sin la dirección de Dios. Pero cuando permitimos que quien gobierne nuestra vida es Dios, entonces no solamente se derrota todas esas cosas, la depravación, el dolor, se derrota el pecado y la muerte y el sufrimiento. Entonces el libro de Jueces nos recuerda que el único rey y señor de nuestra vida debe ser Dios. Y que lo que el pueblo necesitaba no era un rey humano, porque ya más adelante, si usted continúa leyendo cronológicamente los eventos que suceden, el pueblo pide un rey y allá Dios dice, bueno, vamos a cambiar las estrategias y establece reyes para dirigir al pueblo de Dios. Pero igual el poder de un rey se le subía a la cabeza y era otro problema más, que era un problema de reconocimiento. Pero el punto de esta historia es que el libro de Jueces nos explica que el pueblo de Dios necesitaba algo, necesitaba un rey, quien trajera orden, paz y consuelo a su pueblo, a quien el pueblo iba a adorar realmente en espíritu y en verdad. Y ese rey fue revelado a nosotros, fue revelado a nosotros ya en esta tierra, fue revelado al pueblo de Dios en los tiempos antiguos, cuando llegó Cristo Jesús. Entonces, ese que es la respuesta a nuestra necesidad es Jesús. Y Jesús, que se presenta más adelante, es entonces quien traería paz a la tierra. ¿La trajo en el instante? No, pero sí trajo esperanza, sí trajo paz al que lo necesitaba, sí trajo consuelo al que lo necesitaba en ese momento, y sus enseñanzas y sus palabras y la experiencia de él en la Biblia, descrita en la Biblia, nos ayuda a nosotros a entender que nuestra necesidad hoy en día, de cada uno de nosotros en nuestros hogares, nuestras peticiones que no están contestadas, nuestro congoja física, nuestro dolor, nuestra confusión, nuestra necesidad de paz, viene y vendrá cuando Jesús venga a reinar una vez más en nuestras vidas. Cuando aceptamos a Jesús como nuestro Salvador, como nuestro Señor, como nuestro Rey, podemos comenzar a vivir como Él siempre ha querido que su pueblo viviera, en paz, en libertad, en obediencia, en adoración verdadera. Y todo eso lo podemos conseguir única y exclusivamente si aceptamos y reconocemos a nuestro Dios como el Salvador y el verdadero Rey de nuestra vida. Lo que le faltó a la gente en el libro de los Jueces. Vamos entonces a nuestro resumen.
El resumen es el siguiente. Los últimos 5 capítulos del libro de Jueces muestran el estado espiritual y moral de Israel al final de este periodo. La primera historia relata cómo Micaía creó un santuario privado con ídolos y contrató a un levita como sacerdote, mezclando la adoración al Señor con prácticas paganas. Más adelante, la tribu de Dan robó esos ídolos y estableció un centro de adoración falso. Recuerden que se llevó también al levita personal que tenía Micaía en su casa. La segunda historia comienza con el abuso y muerte de la concubina de un levita en Gabá, un acto que evidencia hasta dónde había llegado la corrupción moral del pueblo de Israel. Este crimen provocó una guerra civil contra la tribu de Benjamín, dejando a la nación profundamente dividida y con miles de vidas perdidas. El libro concluye con una frase que resume todo el mensaje de Jueces. En aquellos días no había rey en Israel. Cada uno hacía lo que bien le parecía. Esto no es solo una descripción de Israel, sino una advertencia para nosotros. Así como Jueces termina con la necesidad, el evangelio, los evangelios comienzan con la respuesta, Cristo Jesús. Así que esta historia termina triste, pero nos recuerda la esperanza, que Jesús es el rey, que Jesús es quien reina. Listo. Bien, ¿cuáles fueron algunos de los personajes? Dios, el principal personaje, está en los últimos 5 capítulos, está prácticamente ausente de las decisiones del pueblo, no porque lo haya abandonado, sino porque ellos dejaron de buscar su voluntad. Solamente en una ocasión lloraron, clamaron, hicieron todo, Dios les respondió. Pero en esta historia aprendemos que la ley de Dios sigue siendo el estándar, aunque Israel la ignoraba y hacía lo que le daba la gana. Micaías es otro de los personajes. Micaías crea una religión a su conveniencia, confunde la verdadera adoración con prácticas idólatras. ¿Okay? El levita es otro de los personajes. Él acepta servir en un sistema religioso falso por beneficio personal y refleja la corrupción que podemos ver del liderazgo espiritual. Y como dice Abby, cualquier parecido es pura coincidencia. Eso puede suceder también hoy en día. La tribu de Dan busca su propia seguridad sin consultar al Señor. Establece un centro de idolatría también. Esa historia de Micaía me hace pensar la necesidad muy importante que tenemos nosotros como cristianos de leer nuestra Biblia y aprender las lecciones bíblicas por nosotros mismos. Porque no podemos confiar, ¿verdad?, nuestra vida espiritual en manos de otras personas. Debemos ser responsables con ella. Y si, por ejemplo, ustedes están aquí, ustedes confían que yo leo mi Biblia, que yo comparto lo que le estoy compartiendo es verdad, porque es verdad, pero al igual, usted puede sentarse y estudiar y decir, adiós, lo que dijo Marie fue un disparate, eso no está bien. Pero usted tiene que hacer ese trabajo, no puede confiar 100% su vida espiritual en el crecimiento espiritual de otro. Y yo pienso que la historia de Micaía es un buen ejemplo que nos recuerda que hay corrupción en la iglesia también, porque vivimos en un mundo pecaminoso. Así que debemos hacer nuestra parte, estudiar nuestra Biblia, estudiar desarrollar nuestra vida espiritual, porque no es responsabilidad de otro, es nuestra responsabilidad. Y así poder adorar a Dios de manera verdadera. El otro personaje, la concubina de Levita. Su historia revela el profundo deterioro moral del pueblo. Y finalmente, la tribu de Benjamín. Esta tribu protege el pecado en lugar de confrontarlo. Para ellos era mejor decirle, nos vamos a la guerra. Realmente nosotros no queremos entregarle a los muchachos que hicieron ese revolú. Pero, así como no quisieron confrontar, tuvieron que sufrir consecuencias devastadoras al punto de casi ser exterminados como tribu. O sea, casi no existía la tribu de Benjamín a causa de esta situación. Bien. Próximo, nuestras palabras clave. Tenemos pocas palabras claves positivas, déjenme decirle. Idolatría,
relativismo, ¿verdad? Porque para algunos una cosa era buena, para otra cosa era mala. Lo bueno era bueno, lo bueno era malo, lo malo era bueno, yo no sé. Corrupción, justicia, pecado, verdad, que para mí es todo lo contrario a lo que ellos estaban haciendo. Autoridad, adoración, compromiso, depravación y arrepentimiento. Esas son las palabras clave. Las pude ver que faltó. A ver qué otras palabras claves ustedes encontraron también. Yo puse confusión, muchísima confusión, depravación. ¿Estaba ahí? Sí, está ahí. O sea, yo la escribí también. Pecado. Eh, a ver, las leo. ¿Qué otras palabras se les ocurre? Apariencia, falta de sabiduría, necedad, necedad, aberración, así mismo, ¿eh? Esa es otra palabra. Abominación, egoísmo, muchísimo egoísmo. Así es. Excelente. Ego, muy bien. Perfecto. Pero también están los atributos de Dios. Los atributos de Dios son, Dios es verdadero, eh, Dios es quien reconoce lo que es correcto, lo que es incorrecto, lo define, está claro. Entonces, Él es verdadero. Paciente, Dios es paciente con nosotros, a pesar de del deterioro de Israel y de nuestro deterioro cada día, Dios sigue preparando camino para la restauración que vendrá. En el libro de Jueces, esos últimos 5 capítulos no nos dicen, y Dios decidió que iba a mandar a su hijo para salvar. No, pero sabemos que eso fue lo que sucedió. Entonces, a pesar de todas esas historias que nos muestran la, la, la caída o el descenso moral que el pueblo de Israel tenía, Dios tenía su plan. Y el plan era que Jesús viniese a restaurar a todos, a los que estaban vivos en el momento que Cristo vino y a todos esos que habían vivido también. Entonces, es una esperanza entender de que la misericordia de nuestro Dios son nuevas cada mañana. Entonces Dios sigue preparando el camino para la restauración que vendrá y por eso Él es paciente, todos los días paciente, paciente con nosotros. Cometemos un error, el Espíritu Santo nos sacude un poquito, nos arrodillamos, le pedimos perdón y somos sanos y salvos de nuevo, pero todos los días debemos aferrarnos a su gracia y reconocer lo que Él es rey. Y ese es el otro atributo, Dios es rey. Dios es rey. Ellos vivían como si no tuvieran rey, pero siempre, siempre fue Jehová. Su rey siempre fue Jehová. Ellos creían que no tenían rey. Pero quien le había dado órdenes, instrucciones, lo había guiado, los llevó hasta ese lugar, les puso jueces, les explicó, tuvo compasión de ellos, les recordó, miren, yo fui el que hice esto, es en serio que ustedes se van a olvidar de mí. Él hizo eso todo, en todo el libro de jueces vimos cómo Dios intervino directamente con el pueblo. Y ellos se olvidaron de Dios. Y el olvidar de Dios nos lleva a la desobediencia y a la distorsión y a la depravación y a lastimar a otros. Referencias cruzadas, algunos textos bíblicos que nos recuerdan esas lecciones maravillosas, que nos recuerdan esas lecciones maravillosas, o verdad, que nos conectan con la historia que estamos leyendo hoy. La primera es Proverbios 3, 5 al 6. Y Proverbios 3, 5 al 6 lo que hace es que nos recuerda lo que sucede cuando confiamos en Dios. Dice así, confía en el Señor con todo tu corazón, no dependas en tu propio entendimiento o en tu propia prudencia. Busca su voluntad en todo lo que hagas y Él te mostrará cuál camino tomar. Los israelitas en ese momento no hicieron eso, ni confiaron en Dios, ni buscaron su voluntad. Por lo tanto,
Se dependían de su propio entendimiento y nunca vieron por dónde ellos tenían, qué decisiones debían tomar, porque nunca buscaron la voluntad de Dios. Isaías 53:6 es otro texto bíblico. Bueno, también Isaías 53, que dice, Isaías 53:6, dice, todos nosotros nos hemos extraviado como ovejas. Hemos dejado los caminos de Dios para seguir los nuestros. Sin embargo, dice, el Señor puso sobre él los pecados de todos nosotros. Entonces, aún extraviados, el pueblo de Israel pudo haber recibido esa bendición, pero no lo aceptaron. Entonces, todos que hemos sido extraviados que nos hemos extraviado como ovejas y hemos dejado los caminos de Dios para seguir los nuestros, podemos, aún así, si lo deseamos, pedirle al Señor que tome sobre él todos nuestros pecados y él nos dejará limpiecito como blanca lana. Bien, Romanos 1, 21 al 25 es un relato que describe lo que sucede cuando se cambia la verdad de Dios por la mentira. Entonces los voy a leer. Romanos 1, 21 al 25 dice, es cierto, ellos conocieron a Dios, pero no quisieron adorarlo como Dios ni darle gracias. En cambio, comenzaron a inventar ideas necias sobre Dios. Como resultado, la mente les quedó oscura y en confusión. Afirmaban ser sabios, pero se convirtieron en completos necios. Y en lugar de adorar al Dios inmortal y glorioso, rindieron culto a ídolos que ellos mismos hicieron, con formas de simples mortales, de aves, de animales de cuatro patas y de reptiles. Entonces, Dios los abandonó para que hicieran todas las cosas vergonzosas que deseaban en su corazón. Como resultado, usaron su cuerpo para hacerse cosas viles y degradantes entre sí. Cambiaron la verdad acerca de Dios por una mentira. Y así rindieron culto y sirvieron a las cosas que Dios creó, pero no al Creador mismo, quien es digno de eterna alabanza. Entonces, ese texto en Romanos, allá que escribió Pablo, nos recuerda lo que pasó en los últimos 5 capítulos de Jueces. Sí, es cierto, ellos conocieron a Dios, pero no decidieron adorarlo como Dios y por lo tanto, ellos decidieron hacer lo que les daba la gana. Ellos mismos se hicieron con formas simples mortales. Ellos mismos se hicieron pasar como animales de cuatro patas, dicen, con sus decisiones. Cambiaron la verdad de Dios por mentira. Y sirvieron y no sirvieron al Creador mismo, quien es digno de eterna alabanza. Segunda de Timoteo 3, 1 al 5 es otro ejemplo del deterioro moral, pero en este caso de los últimos tiempos. 3, 1 al 5 dice, Timoteo, es bueno que sepas que en los últimos días habrán tiempos muy difíciles, dice Pablo a Timoteo en esta carta. Dice, pues la gente solo tendrá amor por sí misma y por su dinero. Serán fanfarrones y orgullosos. Se burlarán de Dios. Serán desobedientes a sus padres y malagradecidos. No considerarán nada sagrado. No amarán ni perdonarán. Calumniarán a otros y no tendrán control propio. Serán crueles y odiarán lo que es bueno. Traicionarán a sus amigos. Serán imprudentes. Se llenarán de soberbia y amarán el placer en lugar de amar a Dios. Actuarán como religiosos, pero rechazarán el único poder capaz de hacerlos obedientes a Dios. Aléjate de esa clase de individuos, dice. Y esta descripción es, como se dijo ahorita, cualquier parecido no es coincidencia, es lo que estamos viviendo hoy en día. Es lo que se está viviendo hoy en día.
Gente que se ama a sí misma, que nada más está interesada por sí misma, que hace daño a otro, no le importa engañar, no le importa mentir, no le importa ser cruel, no le importa odiar a los demás, traicionan sin problema, son imprudentes, actúan con soberbia, aman el placer en lugar de amar a Dios, hacen cosas como si, y lo peor de todo es que es como si nada, como si fuera normal. No les afecta, no les duele, no les pica, no sienten remordimiento. Y esa frialdad, de esa frialdad, dice Pablo, aléjense, aléjense. Y no es que nos alejamos de la gente solamente que es así mismo, de aquí para sala de emergencia. Esa gente no es solamente de ese tipo de personas que debemos de alejarnos, sino de esos tipos de sentimientos también. No debemos ser así. Y a veces las circunstancias del mundo, de las cosas que vivimos, nos hacen sentirnos así, nos hacen actuar así. Por ejemplo, voy a un estacionamiento, me quitan el parking, ese era el mío, pero ¿qué te pasa? Eso es un parking, eso es un estacionamiento. Estoy esperando en el supermercado y la cajera se está tardando. Ay, Dios mío. Y comienzo a hablar, a calumniar de esa persona. Por favor. Y yo misma me encuentro así mismo como dice Abby en el chat, esto es una evaluación. No es solamente alejarnos de las personas que son así porque envenenan quienes somos, sino que nosotros debemos de alejarnos de esas características también. A veces comprar cosas, tener cosas y decir, ay, eso se ve bonito, yo lo quiero. Ay, fulana se compró tal cosa, yo lo quiero. Y esto, y yo quiero ir para allá, y tal viaje, y esto, y lo otro. Hay cosas que realmente no necesitamos y estamos enfocando nuestra, nuestros deseos y nuestros gustos y nuestras preferencias primero que nuestra adoración a Dios, la humildad, la obediencia, la sencillez. Yo estoy aprendiendo tanto del libro de jueces, usted no tiene ni la menor idea lo mucho que este libro durante esta semana me ha confrontado a decisiones que he tomado anteriormente que formaron quien yo soy hoy y decir, yo no quiero ser esa persona, yo quiero ser una persona diferente y ya tengo la clave es ser obediente y adorar verdaderamente a Dios, eso es todo. Dios nos quiere llevar a una tierra prometida, a su santo lugar, a vivir en su eterno reino. Pero para nosotros poder disfrutar de ese eterno reino, debemos, con toda la humildad del mundo se los digo, debemos todas, yo debo, todas, obedecer a Dios en todo y adorarlo verdaderamente. Y la obediencia y la adoración verdadera es la que nos va a llevar a lo que dice Juan 14:6. Cristo es el camino, la verdad y la vida. Es el camino porque nos ayuda a actuar correctamente. Es la verdad porque nos ayuda a pensar correctamente. Y es la vida porque nos permite diariamente vivir con un nuevo propósito, una nueva mentalidad, una vida transformada. Hoy terminamos nuestra reunión, pero no terminamos de pensar en estas lecciones del libro de jueces. Quizás usted necesita repasarlo todo, un principio, repasar algunos capítulos. Entonces usted puede volver otra vez y tomar su tiempo, porque cada vez que usted lo lea se va a encontrar con algo nuevo. Pero nunca olvidemos que Jesús es el rey de nuestro corazón, de nuestra vida, y más que nuestro rey, Él es quien puede cambiar todas las decisiones que hemos tomado anteriormente, Él las puede restaurar. Entonces aceptemos esa restauración. Dice la pista encontrada, el problema de Israel no fue la falta de religión. La tenían, es verdad, que tenían ahí unas señas de la religión, sino la falta de obediencia. A mí me llama mucho la atención que en estos capítulos hay sacerdotes, levitas, sacrificios, lugares de adoración, un lenguaje religioso. Sin embargo, todo está distorsionado.
El pueblo seguía hablando de Dios, pero ya no se sometían a su voluntad. Entonces, la idolatría más peligrosa no siempre consiste en abandonar a Dios por completo. Muchas veces consiste en intentar adaptar a Dios a nuestros propios deseos, moldearlo a lo que a mí me guste, a mi conveniencia, a lo que yo prefiera. Entonces, no es la falta de religión, ellos tenían religión. A ellos lo que les faltó fue obediencia y entender que su rey ya estaba ahí. Ellos solo tenían que consultar a Dios. Sí, muy fuerte, María, muy fuerte. Yo ahorita que estaba repasando, fui a donde mi esposo y le dije, yo no sé, a mí me van a cancelar. Oye, gracias a Dios que hoy es el último día, pero realmente recibo, o sea, esto me confronta a mí también, porque no quiero adaptar mis deseos a Dios. Yo quiero vivir una vida de obediencia y adoración verdadera. Sí, emergencia así mismo, está de ER así mismo. Pero me, me da paz también saber que esta confrontación no viene de alguien que no me ama, no viene de alguien que no está interesado en mí. Esta confrontación viene directamente del deseo de Dios para nuestras vidas. Esta confrontación no viene de alguien que no está interesado en nuestro bienestar. Estas lecciones no vienen de alguien que lo que quiere es asustarnos o dañarnos la cabeza. Viene de alguien que quiere que vivamos con Él por el resto de, por el resto de la vida. Dios quiere restaurar nuestras vidas. Entonces, cuando entendemos que estas historias fueron escritas para nosotros entender que Dios quiere vivir con nosotros y en nosotros, entonces ya no me duele tanto. Ya no tengo que ir a emergencia. Tengo que ir a los pies de Cristo. Quizá esa es la emergencia que tenemos que ir a los pies de Cristo. Y Él, y Él nos va a restaurar y a recordar realmente nuestro propósito. Entonces, esta pregunta, la aplicación de hoy es bien importante. Habían varias y yo dije, bueno, voy a escoger esta. Aunque pueden ser muchísimas otras. Cada decisión contribuye al rumbo de una generación. El libro termina mostrando una nación desorientada porque durante años los pequeños permisos, ¿verdad? Ay, pues está bien, pues vamos a dejar eso pasar y aquello pasar, se acumularon. Nuestra infidelidad cotidiana también puede influenciar en aquellos que vienen detrás de nosotros, en aquellos que escuchan lo que decimos, en aquellos que son influenciados por nosotros también. Entonces, ¿qué ejemplo de obediencia estoy dejando para mi familia, para mi iglesia, las personas que me rodean, mis amistades, la gente que me sigue en las redes? ¿Qué ejemplo de obediencia yo estoy dejando? Yo sé que aquí hay muchas líderes, mucha gente que desea servir al Señor con el arte y con mostrar estudios bíblicos y todo eso. Aquí hay gente que se dedica a eso. Pues debemos de todos los días recordar que esto que hacemos contribuye al rumbo de las generaciones que continúan, de nuestra generación, de personas como nosotros, pero también de las que van creciendo. Y debemos de recordar que nuestra fidelidad cotidiana es lo que va a ayudarnos a todos a crecer. Lo que se mencionó el otro día, esto lo estamos haciendo juntas. Entonces apoyémonos las unas y las otras para que entre todas podamos vivir en obediencia y adoración verdadera. Porque va a ser bien bello cuando lleguemos al cielo y nos sentemos a la mesa y Dios nos asigna un tiempo para poder estudiar juntas, hacerle preguntas, eh, eh, dibujar flores en la arena y hacer no sé, diferentes actividades y cosas para disfrutar entre todas de la presencia de nuestro Dios. Entonces nuestra fidelidad puede influir. ¿Qué ejemplo de obediencia estamos dejando? Estamos mostrando a nuestra familia, a nuestra iglesia, a nuestro ministerio, a las personas que nos rodean. ¿Qué ejemplo de obediencia estamos dejando? Bueno, vamos entonces a nuestro verse mapping del día de hoy. Déjenme buscarlo por aquí, cambiar la cámara para que podamos verlo bien. Y el texto del día de hoy se encuentra en Proverbios 14:21. Proverbios 14:21. Déjenme cambiar la cámara para que ustedes puedan verlo. Proverbios
14:21. Ok, arreglo esto para que podamos verlo bien. Ahí está. Perfecto. Proverbios 14:21. Dice, hay caminos que al hombre le parecen derechos, pero al final es camino de muerte. Hay camino que al hombre le parece derecho, pero al final es camino de muerte. Vamos a evaluar diferentes partes de este texto. Antes, siempre observamos el contexto. Proverbios, este capítulo en Proverbios, este capítulo en Proverbios contrasta constantemente la sabiduría de Dios. Proverbios siempre hace esto. Hace una comparación entre la sabiduría de Dios versus la sabiduría del ser humano. Eso usted lo va a ver cada vez que usted lea un proverbio, se va a dar cuenta de que esto es una comparación entre la sabiduría de Dios y la sabiduría del ser humano. Entonces, este versículo advierte que nuestra percepción no siempre coincide con la verdad. Entonces, percepción no siempre es igual a verdad. Lo que percibimos no necesariamente es lo correcto. Lo que parece correcto desde un punto de vista humano puede, en muchas ocasiones, alejarnos completamente de Dios. Entonces, esta verdad la vemos muy perfectamente en los últimos capítulos de Jueces. Entonces, vamos a analizar la frase hay camino, refiriéndonos al camino en particular. Camino. Vamos a mirar la palabra hombre. Vamos a observar la palabra derecho. Camino, hombre, derecho. Y finalmente, camino de muerte. Vamos a ver a qué se refiere cada uno de estos detalles. Primero, hay camino. Este camino que se habla por aquí no habla de un accidente, habla de una decisión, ya escribí esto mal, decisión consciente. Una decisión consciente de esto se refiere a decisión, se refiere a lo que tú escoges, a lo que tú prefieres. Entonces, cada persona escoge el camino que recorrerá. Así que el camino que recorramos, el camino que decidamos escoger, la decisión que debamos de conscientemente tomemos, nos puede llevar a lo que parece versus lo que es verdad. Entonces, aquí, que al hombre le parece, vamos a hablar de esta vertiente, que al hombre le parece, aquí la palabra clave es parece. Esta palabra no dice que realmente sea correcto, o sea, no es que es correcto, sino que es correcto según un criterio. Hay un criterio humano. El ser humano puede creer que la decisión consciente que tomé es lo correcto, es lo que dice en esta parte. Hay decisiones que la gente cree que son las mejores decisiones. Ese fue el problema del pueblo de Israel. Ellos no dejaron de ser religiosos. Ellos creían que ellos estaban haciendo las cosas bien. Pero lo que pasa es que comenzaron a definir por sí mismos qué era eso correcto, qué era lo correcto, bajo sus propios criterios. Entonces, eso que estoy haciendo, esa decisión consciente que estoy tomando, ¿es lo correcto? Bueno, eso es
lo que el ser humano puede entender o creer. Esta palabra derecho puede describir algo lógico, razonable o aceptable bajo nuestra perspectiva. Pero la verdad no depende de nuestra opinión. La verdad no depende de nuestra opinión. Depende del carácter y la palabra de Dios. ¿Ok? Depende del carácter de Dios. La verdad no depende de nuestra opinión, depende del carácter y la palabra de Dios. Entonces, ¿qué sucede cuando yo tomo una decisión consciente de lo que yo creo que es lógico, razonable y aceptable bajo mi criterio o mi opinión? Bueno, al final puede ser esto, camino de muerte. El pecado rara vez muestra sus consecuencias al principio. Al final es que entonces podemos eh, creer, ¿verdad? Al final es que entonces podemos recibir lo que, lo que decidimos, recibir respuesta o solución o consecuencia de lo que decidimos. Entonces, el pecado siempre va a prometer libertad al final, pero termina produciendo esclavitud. Lo que comenzó como un pequeño ídolo en la casa de Micaía, terminó en idolatría nacional, violencia, abuso y guerra civil. Ahora, esta frase es camino de muerte, se refiere directamente a muerte espiritual, se refiere a ruptura de relaciones, se refiere a destrucción moral y finalmente se refiere a separación de Dios. Y esto es exactamente lo que vemos al final del libro de Jueces. Porque estos capítulos nos muestran personas que constantemente hicieron lo que a ellos les parecía derecho, lo que a ellos les parecía bien. Por ejemplo, Micaía inventó su propia forma de adorar. El levita buscó su propio beneficio al convertirse, al aceptar ese trabajo de sacerdote personal. Dan, la tribu de Dan, tomó lo que le dio la gana. Benjamín protegió el pecado de los perturbadores esos que le hicieron daño a la concubina del otro levita. Israel actuó impulsivamente en la guerra. Bueno, ahí todo el mundo hizo lo que le dio la gana. En fin, nadie preguntó en la historia en esos últimos 5 capítulos, ¿qué quiere Dios? Todos preguntaban, ¿qué me conviene a mí? ¿Qué quiero yo? Entonces, cuando la opinión humana reemplaza la autoridad de Dios, incluso una sociedad religiosa puede caer en profunda oscuridad espiritual. Lo importante es que nunca reemplacemos la autoridad de Dios, que nunca olvidemos que Dios es santo, que Él es verdadero, que Él es justo, que Él es paciente, que Él es nuestro rey. Entonces, cuando Dios deja de ocupar el lugar del rey de nuestro corazón, cada persona establece su propio estándar de verdad. Y el resultado es confusión, idolatría, destrucción, inmoralidad. Pero la verdadera libertad no consiste en hacer lo que nos parece correcto, lo que nos parece bien, lo que está bajo nuestro criterio, lo que es lógico, razonable o aceptable para nosotros mismos, sino en someternos al carácter y la palabra de Dios, que es lo que nos da alegría, sabiduría y nos ayuda a entender quién es verdaderamente santo. Y ese es nuestro Dios. ¿Alguna duda o pregunta?
Duda, pregunta, comentario. A ver, las leo. Voy a dejar eso en pantalla por un ratito para que ustedes puedan, ya ahorita yo les voy a mandar fotos de los últimos detalles para que puedan verlo, ¿está bien? Sin palabras, dice Dari. Bueno, mija, así terminé yo también. Hasta que lo tomé mi tiempo para analizarlo. Porque realmente quedó sin, nos podemos quedar sin palabras cuando nos damos cuenta que a veces hacemos esto, muchas veces yo hago esto. Pienso, bueno, yo voy a tomar esta decisión porque yo creo que esto está bien. Yo voy a tomar esta decisión porque yo supongo que esta es la mejor decisión que voy a tomar. Pero en esa decisión que estoy tomando, estoy considerando el carácter de Dios, la sabiduría de Dios, lo que Él dice de mí, porque no es lo que yo digo, es lo que Dios quiere decir de mí, lo que Dios siempre ha dicho de mí. Entonces yo confío en su palabra, me aferro a su palabra y olvido mi propia opinión y acepto lo que Él dice. Listo, muy bien. Yo les agradezco a todas, todas, todas por estos últimos 8 días de estudio de la palabra de Dios, de análisis profundo, de conversaciones que nos confrontan. Les doy las gracias a ustedes por permitirme compartirles esta verdad, estas palabras de verdad. Recuerden que lo que yo digo no es punto final, que usted puede tomar su tiempo para analizar todo lo que hemos hablado, confrontar lo que hemos conversado y eh, llegar a sus propias conclusiones. Esto es simplemente un espacio en donde motivamos el estudio de la palabra de Dios y tomamos nuestro tiempo para ver eh, lo que Dios quiere decirnos. Nuevamente les agradezco a todas, 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 no se vayan todavía, a todas, todas, todas por estar conmigo durante esta semana, porque realmente hemos aprendido un montón. Así que hemos terminado nuestra clase, eh, hemos terminado nuestra sección de clase. Ustedes van a recibir próximamente entonces el resumen, ¿verdad?, de nuestra clase y un enlace a la encuesta que le había comentado anteriormente, que les hace algunas preguntitas acerca del estudio y así poder saber de qué manera podemos seguir aportando este tipo de experiencias para que ustedes puedan seguir aprendiendo de la palabra de Dios. Así que yo espero que les haya gustado mucho y que hayan aprendido mucho.